Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Y el tema que hemos escogido es la tercera lección, o mejor dicho, la cuarta ya, en relación a doctrina. Digan doctrina. Es la cuarta lección. Ha habido ya 4 miércoles que he estado enseñando en esto, es decir, un mes con la que vamos a mirar en esta noche. Y el subtema es confusiones doctrinales más comunes. Esta noche quiero hablarles acerca de quién es el Padre del Señor Jesús, que es otra confusión doctrinal. Y si que tengo tiempo, quiero hablarles acerca del nombre de Dios, si es que el tiempo nos permite. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16, después de la lectura, vamos a sentarnos. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:16. ¿Están listos? All right, así dice la escritura. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así de importante es la doctrina. Dice, haciendo esto, te salvarás. No solamente tú, Timoteo, pero aún todos los que te oyen. Y la doctrina así de importante es. Oremos. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, por lo que has hecho hasta este día. Por los 72 almas que han sido bautizadas en tu nombre, de lo que va en este año, de los muchos que han sido sellados con tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias de todo corazón por el crecimiento espiritual y numérico que estás trayendo a la congregación, por darnos el privilegio de llevar este evangelio a toda criatura por ondas radiales, vía internet, Señor, por darnos el privilegio de evangelizar nuestra comunidad. Gracias por todo eso, Señor. Y ahora esta enseñanza pido que tú me unjas, que pongas, Señor, el aceite fresco de tu Espíritu dentro de mí, que toques, Señor, ese vaso de barro. Pongas palabras en mi boca y pensamientos en mi mente para poder enseñar y proferir lo que el Espíritu quiere hablar a esta congregación en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo oramos. Y todo el pueblo dice amén. Todo el pueblo grita amén. All right, denme su atención, tomen asiento. Lo que voy a mencionar y lo que voy a enseñar en esta noche es de suma importancia. Es de igual importancia de lo que ya se ha enseñado hasta este momento. Quiero que me den su atención individida. Los niños quiero que mantengan la calma. Y es muy importante la doctrina. Digan conmigo, es muy importante la doctrina. En los Estados Unidos solamente hay más de 2,000 grupos, sectas, organizaciones religiosas legalmente registradas. Y lo sorprendente de cada una de ellas realmente es que cada una ha establecido sus normas doctrinales, sus estatutos legislativos y su propia manera de interpretar la palabra de Dios. Y cada una de ellas, al igual que en los días de los jueces, profesan estar correctos ante sus propios ojos. De allí que es importante para nosotros los hijos de Dios conocer la doctrina bíblica, porque la Biblia, la palabra infalible, inerrante, inmutable de Dios, es la única que contiene la verdad absoluta. Si la Biblia lo dice, créalo. Si la Biblia no lo dice, simplemente no lo crea. No se puede omitir ni se puede añadir a lo que ya está escrito en esta profecía. La omisión o la adición de las cosas ya reveladas por Dios en su palabra será motivo de condenación eterna. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 22 en los versos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy claro, hermanos y hermanas y amigos, esta noche, que nadie puede omitir ni nadie puede adherir a lo que ya está revelado en la palabra de Dios. De hacerlo, las consecuencias son extremadamente drásticas. Por eso es importante que antes de creer una doctrina, primeramente tiene que usted personalmente cerciorarse que se haya claramente deletreada, enseñada en la palabra de Dios. Toda enseñanza debe de ser probada a la luz de las Escrituras. Toda interpretación y toda aplicación de la profecía debe de ir de acuerdo a las normas, interpretada de acuerdo a las normas de la hermenéutica, que es la ciencia teológica que se encarga de la interpretación de los textos bíblicos para coordinar, para correlacionar y aplicar los textos correctamente y evitar los criterios personales que son los que dan a luz las falsas doctrinas. El apóstol Pedro casualmente nos advierte del cuidado que debemos de tener acerca de la interpretación de ciertos textos difíciles de entender. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el verso 16, en referencia a lo que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas, dice así, que casi en todas sus epístolas, es decir, las epístolas del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esta escritura es extremadamente importante para nosotros. Dice, hay muchos que son indoctos y son inconstantes en la traducción o interpretación, mejor dicho, de esta profecía, que van a torcer las escrituras, dice la palabra del Señor, y lo hacen para su propia perdición. Dice, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos, no vaya a ser que seamos también arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de esta firmeza, de esta fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que hay que tener, es convicción en la verdad y no movernos de allí. Usted debe de desarrollar convicción de la verdad. Indoctos son aquellos faltos de instrucción y conocimiento bíblico, que a causa de su ignorancia bíblica son inconstantes en la interpretación de la profecía. Por eso explicaba la semana anterior que lo que enseñamos debe de ser consistente con el texto bíblico, tanto del Antiguo Testamento así como del Nuevo también, porque la Biblia es inspirada por Dios y la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es infalible, es decir, que no tiene falla. Los que se contradicen muchas veces son los que la interpretan, y la única manera de permanecer seguros en la verdad es creer a lo que la Biblia claramente expresa y no a la interpretación mezclada con ideas preconcebidas de tradiciones religiosas. Hay que creer la verdad. Inclusive hoy en día existe un segmento religioso que minimiza la importancia de la doctrina. Pero la doctrina es tan importante para el Hijo de Dios como lo es el sistema óseo en el cuerpo humano. La doctrina es tan importante que nos salva. El apóstol Pablo, en el texto que leímos, escribe a su hijo espiritual Timoteo en 1 Timoteo 4:16 y le dice: ten cuidado de ti mismo.
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso, sea yo como pastor de la iglesia, o sea algún predicador fuera de esta iglesia, o algún maestro, si yo enseño o predico algo que no se haya prescrito en la palabra de Dios, usted no tiene el deber de escuchar, mucho menos de obedecer. Pero si se haya prescrito en la palabra de Dios, digo siempre yo, abra sus oídos de par en par y escuche lo que el Espíritu desea hablarle a usted, incluyendo esta misma noche. Es importante cuando la Biblia habla, escuchar. Una doctrina fundamental, la cual es la fundación de la fe cristiana y en la cual se sostiene toda verdad bíblica, es el hecho de que Dios es uno. Digan conmigo, Dios es uno. Ya hemos hablado 2 lecciones, casi 3 de este aspecto. Y en esta noche va a concluir en estas confusiones doctrinales más comunes. Este único Dios es infinito en poder. Este único Dios es santo en naturaleza, atributos y propósito, que posee deidad absoluta e indivisible. Ese mismo Dios, infinito en poder, santo en naturaleza, atributos y propósitos, se ha manifestado a través de las edades de 3 maneras primordiales. Él se manifestó como Padre en la creación. Él se manifestó como Hijo en la redención. Y en la actualidad se está manifestando como Espíritu Santo en la regeneración de los que creen en Él. Estas 3 son manifestaciones, digan manifestaciones, del único Dios verdadero. Pero no son 3 personas. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este único Dios fue manifestado en carne. Primera de Corintios 8:6 corrobora este mismo principio bíblico y lo correlaciona para entablar una verdad que es absoluta. Y dice así: para nosotros, sin embargo, Primera de Corintios 8:6, solo hay un Dios. Vuelvo a decir, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Si usted cree que hay un Dios, debería de estar dándole la gloria al Señor Jesucristo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es muy importante eso. La palabra Trinidad y la palabra personas en relación a Dios no se hallan ni literalmente escritas ni tácitamente mencionadas en las Escrituras en conexión con Dios. Ni tampoco la Biblia sugiere en ningún texto la existencia de un Dios triuno, es decir, 3 personas divinas en uno. Esta ni fue una práctica, mucho menos una enseñanza impartida por los profetas de antaño, ni tampoco por los apóstoles del Señor Jesucristo, ni por el mismo Señor Jesucristo. Esta doctrina de un Dios compuesto por 3 personas divinas nació en el año 325 en el concilio de Nicea, con la unificación de la religión pagana romana y el cristianismo, que cumplió con el deseo egocéntrico del emperador romano Constantino, cuya intención de unificar el cristianismo
Y el paganismo romano realmente no fue eliminar la muerte y persecución de los cristianos, como muchos dicen en sus libros históricos, muchos menos como prueba de su conversión al cristianismo, sino que la razón por que él se adhirió al cristianismo fue más por una estrategia política, porque él, es decir, Constantino, observó la influencia que ejercía la iglesia en todo el imperio romano y lo difícil que era, y por qué no decir imposible, parar el crecimiento y la proliferación del evangelio. Y Constantino astutamente llegó a la conclusión, como dice el dicho, si no los podemos destruir, nos vamos a unir a ellos. Y al unirse a la fe cristiana, sus deseos se hicieron realidad, porque su afiliación con la fe cristiana fue que dio origen a lo conocido hoy en día como la Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Fue de la unión, la doctrina que nació en ese instante y en ese día, es lo que contaminó la doctrina sana, la doctrina de la palabra del Señor no alterada. Y en ese día se reescribió la doctrina para agradar a los dos bandos. Pero gracias a Dios que siempre ha habido un remanente que ha amado la verdad sin alteraciones. Y eso es importante, hermanos. No importa lo que diga el mundo religioso, no importa quién diga lo que diga, usted debe de amar la verdad sin alteraciones. Y en esta iglesia no vamos a comprometer la verdad. Yo no estoy aquí para ganar un concurso de simpatía de nadie. El Señor me ha puesto aquí para predicar la verdad, y voy a quedarme en esa verdad, le guste o le disguste. Aleluya. Y yo sé que ustedes quieren ser salvos, y todo aquel que quiere ser salvo va a decir: pastor, predíquenos la verdad. Hay veces que nos molesta, hay veces que va en contra de nuestras filosofías e ideas preconcebidas religiosas, pero no importa. Si es la verdad, yo quiero la verdad. Si viene de Dios, yo quiero la verdad de Dios, y ese debe de ser el deseo de esta iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Y yo sé que al mundo religioso no le gusta escuchar eso, pero hay que decirlo. No podemos silenciar estas cosas. Si las silenciamos, si las guardamos, vamos a ser culpables de no compartir la verdad. Porque sería igual a tener la medicina del cáncer y haberla descubierto y esconderla y guardarla solamente para mí, cuando hay millones de personas que mueren de esta enfermedad letal llamada cáncer. Le va a decir no compartir la verdad que liberta al ser humano. Sería igual a guardar para sí la medicina que sana el cáncer. Esta verdad de que hay un solo Dios tiene que ser proclamada en los últimos días. Que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, del cual procedemos todos y todas las cosas. Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de alabanza, Él es el único digno de honor. Y no hay nadie que se pueda asemejar a Él, ni nadie lo puede asemejar a Él. No hay escultor, no hay pintura, no hay ninguna cosa que se pueda asemejar a Él. Él es el único Dios. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Tal vez no será la doctrina más popular hoy en día. Vuelvo a decir, no estamos en concurso de popularidad. Si yo estuviera en un concurso de simpatía y popularidad, ya hubiera cambiado mi mensaje hace mucho tiempo. La influencia de mis amistades que no conocen esta verdad, personas que me rodean y sentarme con ellos a comer, que no abrigan esta verdad, ya me hubieran influenciado hace mucho tiempo. Personas que me llaman por teléfono y me dicen: si usted, quién sabe, diluye un poquito la forma en que predica y deja de ser tan directo con la palabra de Dios. Vivimos en otra generación, vivimos en otro siglo. La gente piensa diferente, la gente es más intelectual, el pueblo es más educado hoy en día. Esa doctrina es muy arcaica, esa doctrina es muy antigua, esa doctrina ya pasó de moda. Hay que modernizarla un poquito, hay que contemporaneizarla un poquito. Le voy a decir, hay una sola verdad, y es la verdad que está en la Biblia, y no la vamos a cambiar.
Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Es el camino antiguo. Isaías dice: alzad vuestros ojos y mirad cuál es la senda antigua, y cuando la mires, camina por ella. Y esa es la doctrina antigua. Fue en el concilio de Nicea que se dio origen a esta doctrina de la Trinidad. Doctrina que por supuesto no es enseñada en la palabra de Dios, porque el monoteísmo, es decir, la existencia y adoración a un solo Dios, siempre ha sido el fundamento del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora los paganos, contrariamente, se distinguieron por la multitud de dioses a quienes ellos adoraban. Consecuentemente, aceptar la idea de un Dios compuesto por 3 personas o 3 dioses no era nada extraño para ellos. No se les hizo difícil, pero para aquellos que amaban la verdad, mantenerse en su fe les costó la vida. Y hoy en día esto no ha cambiado por la verdad y por mantenernos firmes en la doctrina bíblica ortodoxa. Vamos a ser criticados, vamos a ser tildados de herejes, vamos a ser tildados muchas veces de Jesús solo, pero ese es un precio muy bajo que pagar en relación al valor y la gratificación que recibiremos por amar y practicar esta verdad. Hay que amar esta verdad, hay que pararse firmes por esta verdad. Si la iglesia primitiva aún dio su vida por esta verdad, cuanto más nosotros sufrir una crítica. Que nos importa lo que el mundo diga, lo que debe importarles es lo que Dios piense de nosotros. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Tiene que amar usted la verdad y ponga convicciones en esta verdad, para que no se deje engañar, como dice el apóstol Pedro, y se deje deslizar a cosas o enseñanzas que son impartidas por los inicuos. El apóstol Pablo dice, cuando estaba defendiendo esta fe, dice: según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y así debemos de servir nosotros también. Hay una senda antigua y por ella es que debemos de andar. Juan 5:44 dice el Señor Jesucristo: ¿cómo podréis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria, escuchen, que viene del Dios que? Griten, ¿del Dios que? Esto es clave en esta noche. ¿Cómo podréis vosotros creer, por recibir gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Digan único. Griten único. Es muy importante. Único significa solo y sin otro de su especie. Usted vaya a cualquier diccionario, incluyendo el diccionario español Rus o cualquiera otro de los diccionarios que tenemos, inclusive en inglés, y todos les van a dar el mismo concepto. Único significa solo y sin otro de su especie. En esta noche declaro que Dios es único. Es decir, que no hay otro como Él, que no hay otro al lado de Él, ni hay otro igual a Él. Dios es simplemente único. Es lo que la palabra único significa. Y la gran verdad de que el único y verdadero Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, tomó en sí la forma de hombre, naciendo de la Virgen María, de quien heredó la naturaleza humana, pero por parte de su Padre heredó la naturaleza divina. En ese misterio se halla encerrado el secreto de la unicidad de Dios. Mateo 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, es el ángel que le está hablando a la Virgen María, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesucristo recibió su naturaleza de hombre por parte de la mujer.
El Señor Jesucristo, como nacido de mujer, era hijo de hombre, pero como nacido por obra del Espíritu de Dios, era el Hijo de Dios. La naturaleza dual del Señor Jesucristo es lo que muchos no entienden y se confunden, y como ya traen ideas preconcebidas del paganismo romano y fueron instruidos en catequismos y toda esa especie de instrucción en la que fuimos instruidos los hispanoparlantes, especialmente desde la infancia, con todas esas ideas preconcebidas, ya vienen sus mentes dañadas y se les hace difícil entender la dualidad de la naturaleza del Señor Jesucristo. Él obtuvo su naturaleza de hombre porque nació de mujer, es decir, de la Virgen María, pero por haber sido engendrado por el Espíritu de Dios, de esa manera Él obtuvo la naturaleza divina. Y el Señor Jesucristo, en función de hijo, su Padre era mayor que Él, porque el Espíritu o el Padre siempre va a ser mayor que la humanidad o que la carne. Por eso el Señor dijo en Juan 14:28, porque el Padre es mayor que yo. No que haya otro, pero el Espíritu eterno, el Padre, Dios es Espíritu. El Espíritu siempre va a ser mayor que la humanidad. Es por eso que el Señor dice, porque el Padre es mayor que yo. Y es lo que debe de entender. No que sea otro Dios, pero el Espíritu de Dios siempre va a ser mayor que la humanidad. El apóstol Pablo también, en referencia a la primacía del Espíritu sobre la humanidad, dice en 1 Corintios 15 versículos 27 al 28, y este texto es muy importante para usted. Usted debe aprender estos, debe de escribir estos, debe comprar el cassette, debe volverlo a oír y debe de escuchar estos textos otra vez. Dice así el apóstol Pablo: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está la dualidad del Señor, los oficios, los papeles que el Señor desempeñó. El Espíritu siempre va a ser mayor que la humanidad. Ahora sabemos con seguridad en esta noche quién fue la madre del Señor Jesucristo. Pero muchos tienen problemas en reconocer quién fue el padre del Señor Jesucristo. Ahora ya sabemos quién fue la madre del Señor Jesucristo. Con firmeza y con certeza muchos van a decir, y está muy bien dicho, la Virgen María en su humanidad. Pero hay muchos que tienen problemas en reconocer quién fue el padre del Señor Jesucristo. Por supuesto que no fue José el esposo según la carne de María, la madre del Señor. Entonces, si no fue José, ¿quién fue? Si usted cree en la Trinidad, técnicamente el padre del Señor Jesucristo realmente no sería el Padre, sino el Espíritu Santo. Si usted cree en la Trinidad, porque el que engendra es el Padre. Pero el ángel no le dijo a María ni a José: el Padre vendrá sobre ti, sino que le dijo a José en Mateo 1:20 el ángel: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a María el ángel le dice en Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El que engendró en María fue el Espíritu Santo. Si usted cree en tres dioses, está en serios problemas, porque ¿cómo va a explicar usted quién fue el Padre del Señor Jesucristo? Es muy claro que fue el Espíritu Santo el que vino sobre María
y engendró en ella este santo ser que iba a ser llamado el Hijo de Dios. Si usted es creedor de la doctrina trinitaria, que por supuesto no existe en la Biblia, está en serios problemas, porque cada vez que el Señor Jesucristo oró, cada vez que el Señor hizo algo, Él siempre oró una y otra vez al Padre. Él siempre usó la frase: si no mi Padre que está en los cielos. Si el Espíritu Santo fuese una persona, como muchos creen, separada de la deidad, entonces cada vez que el Señor Jesucristo oraba, debió de haber orado directamente al Padre de Él, que era el Espíritu Santo, porque Él fue el que lo engendró y por ende era su Padre. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo se equivocó de orar a su Padre verdadero? ¿O será que usted está equivocado en la interpretación de la divinidad del Señor Jesucristo? Déjeme le ayudo con esta pregunta. El Señor no se equivocó. El que está equivocado es usted, si usted cree en la Trinidad. ¿Sí me oyeron? ¿Sí me oyeron? Porque el Espíritu Santo es la sustancia de Dios, es la esencia de Dios. No es otra, es la energía, es el poder de Dios. No es otro ser, no es otra persona. No, le pertenece a Dios mismo. Dios es espíritu y Dios es santo. Por lo tanto, su espíritu es santo. Póngase usted a pensar, si Dios fuera un Dios compuesto por tres personas divinas, la Biblia literalmente sería una confusión. Y a mí me da lástima escuchar a estas personas. Hoy casualmente en la radio, después de nuestro programa, lo dejé encendido por un tiempo. Y casualmente ahí estaba escuchando a esta persona. Dice: nosotros tenemos el Evangelio completo, porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Eso está más lejos de la verdad que lo que he escuchado hasta este día, porque el apóstol Pablo nos dice que en Jesucristo es que estamos completos. Aleluya. Si fuera el Espíritu Santo una persona separada, como muchos creen, de la deidad, realmente sería una confusión el Evangelio. Empezando con el Señor Jesucristo en sus oraciones y en sus declaraciones acerca de su Padre. Inclusive cuando Felipe le pidió al Señor en Juan 14:8: muéstranos al Padre y nos basta. Si la Trinidad hubiese sido real, el Señor no hubiera tenido ninguna hesitación para decirle: Felipe, el Espíritu Santo es mi Padre. Porque Él estaba diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién te engendró? ¿Cómo viniste a nacer en este mundo? Oras al Padre y pides al Padre. ¿Quién te engendró? ¿Quién te trajo? Fue el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Pero la respuesta del Señor, mejor dicho, es más clara que el cristal. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 10:30 el Señor dijo: yo y el Padre una cosa somos. Vuelvo a decir: yo y el Padre, dice el Señor Jesucristo, una cosa somos. No dos, no tres, una sola cosa somos. Si usted cree en esta verdad, dale un aplauso al Señor Jesucristo de alabanza y de gratitud por la revelación de esta verdad. Vuelvo a hacer énfasis a ustedes en esta noche. Cuando las Escrituras hablan del Espíritu Santo, se está refiriendo a la esencia, a la dinámica, al poder de Dios y no a otra persona separada de la deidad. Dios es Espíritu, por lo tanto su Espíritu es santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en relación al Espíritu Santo en Juan 14:7. Mire lo que dice en Juan 14:7. El Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Ahora habíamos visto en el miércoles pasado que el espíritu es espíritu. No tiene carne ni tiene huesos. No se puede ver, es invisible. Pero el Señor Jesucristo dice acerca del espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo: el mundo no lo ve, el mundo no lo conoce, pero vosotros lo conocéis. Vosotros lo veis, en otras palabras, al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conocéis? ¿Y cómo lo veis? Porque mora con vosotros. ¿Quién está morando con él? Ellos en ese instante. El Señor Jesucristo es el que estaba morando con él. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora el Espíritu Santo aún no había sido derramado. El Espíritu de Dios aún no había venido. El Señor más adelante mismo dice: enviaré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Voy a enviar otro consolador. Todo esto el Señor estaba diciendo en referencia al Espíritu Santo. Y cuando dice vendré a vosotros, se refiere al día cuando Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y esto sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120. Y desde ese día hasta hoy sigue cayendo. Pero no es otra persona, es el Espíritu del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. El que iba a venir no era otro, sino el mismo Señor, por medio de su Espíritu Santo. Es la otra manifestación en la actualidad de ese único Dios, es por medio de su Espíritu Santo. Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Quiero que escuchen esto. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos del bautismo del Señor Jesucristo y la voz que se oyó y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma? Y hay muchos que dicen, bueno, ahí están las tres personas. Ese texto no sugiere, ni siquiera sugiere que hay tres personas distintas en esa manifestación visible de Dios. Absolutamente es erróneo interpretarlo de esa manera. Aquí dice claramente que nadie ha oído su voz, ni nadie ha visto el aspecto de Dios. ¿Se estará contradiciendo la palabra de Dios? Claro que no, absolutamente no. Esa voz que se oyó en el río Jordán cuando Juan estaba bautizando al Señor Jesucristo, era la voz que le testificaba no a la multitud que estaba allí, sino específicamente Juan. Juan fue el único que oyó esa voz, porque el Señor estaba confirmando a él: este es mi Hijo amado, este es el que tú predicaste, este es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Nadie más ha oído esa voz, dice el Señor. Entonces nadie puede asegurar. Los teólogos quieren confundir a aquellos que son neófitos en el aspecto de la hermenéutica y en esos aspectos de la interpretación bíblica. Les voy a decir en esta noche, vengo a clarificar sus mentes. Hay una sola verdad, y es que hay un solo Dios, y ese Dios se manifestó de tres maneras: Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Tres manifestaciones del único Dios. Aleluya. So, Padre, Hijo y Espíritu Santo no representan a tres personas distintas. ¿No se siente usted bien orar y orar y orar y saber que ora a un Dios, en vez de estar orando a cada uno? Así oigo yo que oran muchos, están orando a cada uno. Es mejor ir y orar al único Dios. Sino que estas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean representando a oficios o manifestaciones del único Dios a través de Dios. Por eso nosotros no usamos la palabra personas. No está en la Biblia en conexión a Dios en primer lugar. No existe tres personas divinas, no existe. Y si no existe en la Biblia, ¿por qué creerlo? Quiero que me digan esta noche, ¿por qué creerlo si no está en la palabra de Dios? Pero la palabra manifestarse sí está en la Biblia. Y inclusive el apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo 3, dice: Dios fue manifestado en carne.
So, tenemos que usar el vocabulario bíblico y tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la Biblia misma, de la palabra de Dios, y no podemos salirnos de esos parámetros que ya están establecidos en las santas escrituras. No podemos salirnos de él. Además, el Señor Jesucristo heredó el nombre de su Padre. Es muy importante, porque en lo natural, inclusive nosotros heredamos el nombre de nuestro Padre. Y cuando digo nombre me refiero al apellido, al nombre, es el que nos distingue. Hay muchos Juanes, pero no siempre hay un Juan Ochoa. Hay muchos Albertos, pero no todos son Castillos. Hay muchos Elías, pero no son todos Limones. El nombre nos distingue. ¿No oyeron? ¿Es verdad o no? All right. So, heredamos el nombre de nuestro Padre. Y el Señor dice en Juan 5:43, miren lo que dice, porque es el otro tema que quería tocar en esta noche, del Padre, del Señor Jesucristo. Yo he venido, ¿en nombre de quién? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Es claro. Es claro. Dice, yo no, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, hablando este mismo verso en una forma parafraseada, dice, hey, yo no me puse este nombre porque me quise poner. Yo no me aparecí aquí con un nombre que yo mismo me inventé. No, yo he venido en nombre de mi Padre. Y todo el mundo sabe que el nombre del Hijo no es Hijo. So, si el nombre del Hijo no es Hijo, el nombre del Padre tampoco es Padre. Ni el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo. Esos nombres son relacionales y conocidos como nombres funcionales. Pero no son los nombres, el nombre propio de Dios. El Hijo tiene un nombre que heredó de su Padre. Y dice el libro de Filipenses que ese nombre excede a todos los nombres. ¿Sí me oyeron? En el Antiguo Testamento encontramos los nombres compuestos de Dios. El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. El Elión, que significa Dios Altísimo. El Olam, que significa Dios Eterno. El Gana, que significa Dios Celoso. El Ahí, que significa el Dios Viviente. Además del tetragramatón hebreo, que consiste de las consonantes Y, H, V, dentilabial H, que es el nombre impronunciable de Dios. Es traducido a nuestro idioma castellano o al español como Jehová. En este nombre encontramos la afirmación metafísica del ser eternamente presente en lo que la Biblia llama el yo soy. Es decir, el autoexistente. Aquel que yo no necesito de nada ni de nadie, es lo que significa. Él es único. ¿Sí me oyeron? Él es único. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es Dios único. Cuando Moisés le preguntó en qué nombre me presentaré delante del faraón, el Señor le respondió, tú le dirás, yo soy, me envió. Con el nombre Jehová tenemos más nombres compuestos que aluden al poderío, la grandeza, así como las virtudes de este Dios único. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Shalom, Él es mi paz. Jehová Raad, Él es mi pastor. Jehová Sidekune, Él es nuestra justicia. Y en muchas instancias en la palabra de Dios, Dios mismo se declaró a su pueblo como Jehová.
Él dijo por boca del profeta Isaías, en Isaías 42:8, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. En el Antiguo Testamento, esa fue la manera en que Dios reveló su nombre al pueblo de Israel y las naciones del mundo de aquel entonces. Y Dios se manifestó por medio de teofanías, es decir, por medio de zarzas ardientes, nubes, truenos, ángeles, humo. Pero hermanos y hermanas, iba a llegar un día donde ese mismo Dios, el Elohim, el Shaddai, el Adonai, ya no iba a manifestarse en teofanías, ni tampoco iba más a revelarse con nombres compuestos, sino que Él mismo iba a venir y salvar al pueblo de sus pecados y revelar su nombre una vez por todas. El nombre del Hijo no es Hijo, el nombre del Padre tampoco es Padre, ni el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo. Le voy a decir, Dios tiene ahora un nombre. Ese nombre ha sido revelado a nosotros. Isaías 9:6 dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Casi nos revela Isaías el nombre, pero tuvo que esperarse unos 700 años más, porque fue allá en Jerusalén, allá en Belén de Judea, que ese nombre que excede a todos los nombres fue revelado. Y ese nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el nombre que el Señor dice: yo no he venido en mi propio nombre, yo he venido en el nombre de mi Padre. El Señor no obtuvo ese nombre simplemente por obtenerlo. Él obtuvo lo heredó de su Padre. Casualmente la palabra del Señor nos dice: y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos lo que significa Emmanuel. Con nosotros Dios, es lo que significa Emmanuel. Eso fue lo que profetizó Isaías y que fue repetido en los evangelios sinópticos al nacimiento del Señor. Aleluya. Y el Señor Jesucristo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos padres hay? Bueno, Isaías dice que el Señor Jesucristo va a ser el Padre eterno, y va a ser el Dios débil, fuerte. No iba a ser el Dios junior como muchos enseñan hoy en día. Dice un Dios más chiquito. Jehová es el grande, Jesús es el chiquito. Dice Dios, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Amén. Es más claro que el agua, hermanos. Hay solamente un Dios y hay solamente un nombre, y ese Dios tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Jesús significa Jehová, salvación. So, no hay que confundirse, no hay que temblar, no hay que dudar de la palabra del Señor. Jesús es Emmanuel. Es decir, que Jesús es Dios mismo con nosotros, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y en esta noche hay un nombre, hermanos, que es sobre todo nombre. Ese nombre que fue dado allá cuando el Señor nació en Belén de Judá excede a todos los nombres dados anteriormente. Es lo que dice, es lo que la palabra del Señor nos menciona y nos trata de decir en Filipenses, cuando dice se le ha dado un nombre. Vamos a leer en Filipenses, una escritura muy conocida por todos. Tal vez no tienen ahí en el PowerPoint porque no se las di, pero voy a leerla en esta noche rápidamente. Vamos a ir a Filipenses y dice así en el capítulo 2. Aleluya. Por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
Es decir, que usted menciona cualquier nombre y Jesús va encima de ese nombre. Es lo que significa. Dígame usted el nombre. Dígame Jehová Jireh, yo le digo Jesús. Usted dice Jehová Rafa, yo le digo Jesús. Jehová Jireh significa Él es nuestro proveedor, yo digo Jesús es nuestro proveedor. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Le voy a decir quién es mi sanador esta noche. El nombre de mi sanador es Jesús. Usted dice Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Le voy a decir quién es mi paz. Él dijo mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo le voy a decir quién es mi paz. Es Jesús. Jehová Raad, que significa Él es mi pastor. Y yo le voy a decir cuál es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Le voy a decir cuál es Jesús. Por cada nombre que usted mencione, yo le pongo a Jesús encima de ese nombre, porque a Dios le ha placido darle un nombre que es sobre todo nombre. ¿No están agradecidos por esta verdad? ¿No está usted contento que cuando usted se arrodilla a orar, no se va a equivocar y va a decir, y oré al Padre en vez de orarle al Hijo? Y me olvidé de decirle al Espíritu Santo que también me haga ese favor este día. Y no, es una confusión. Pero así les oigo orar yo muchas veces. Yo no tengo, yo voy al único Dios. Aleluya, al único Dios. Él es el Padre de todos. En lo que tiene que ver con esencia, Él es el Padre, Él es el Espíritu eterno que se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina, orando y pidiendo el Espíritu siempre mayor que la naturaleza carnal. No que sean dos personas, no que sean diferentes. En la deidad solamente hay una persona y esa persona es Jesucristo, porque en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente, es decir, en ese cuerpo. Yo no sé por qué le añaden personas. Yo no sé por qué le dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No entiendo por qué gente tan educada, tan preparada en centros teológicos con títulos de doctores en teología no pueden entender una verdad tan sencilla y tan clara que es la palabra de Dios. El Señor bien dice que esta verdad ha sido escondida a los sabios, pero ha sido revelada a nosotros los pequeñitos. ¿Será que la letra, en vez de iluminar sus mentes, los entorpece y no los deja racionalizar la palabra de Dios ni carnalmente ni espiritualmente? Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, aún puede ver que hay un solo Dios en la Biblia. Es claro. Es tan claro. Así es que no importa lo que diga el mundo popular religioso. A los creyentes del primero, segundo y tercer siglo les costó su vida por esta verdad. Porque ellos dijeron, nosotros, ustedes pueden mezclar lo que quieran mezclar, pero nosotros vamos a permanecer con la doctrina intacta, la doctrina sana, y si nos cuesta la vida, que nos cueste la vida, pero no vamos a ceder ni una pulgada a esta verdad eterna que se haya prescrita en la palabra de Dios. Y si ellos pagaron un precio, tenemos que pagar un precio nosotros. Y le voy a decir, esta verdad no necesita defensa. Esta verdad se defiende solo, se proclama solo. Esta verdad tiene una voz más poderosa que cualquier voz humana, que predica la conciencia, predica el corazón. Y le voy a decir, ellos saben que esta es la verdad, pero no la quieren aceptar debido a su orgullo. Porque a mí me lo han dicho personalmente. Dice, yo me bautizo en el nombre, pero en privado, me dijo uno de los pastores de las iglesias más grandes en Latinoamérica, y se bautizó en el nombre en privado. Yo estuve ahí cuando se bautizó. Yo estuve presente ahí. Yo fui el canal para que se bautizara. Más de 25,000 miembros tiene la iglesia de él. Y se bautizó en el nombre, pero privadamente. Ahora él quiere esconder eso que recibió de los demás, y no es justo.
No es correcto. Alguien va a tener que dar cuentas a Dios, porque yo no puedo estar seguro y el resto no. Pero la popularidad y la influencia y el que dirán del círculo en el que están envueltos los detiene a profesar a voz abierta que Jesús es el único y sabio Dios, que no hay otro fuera de Él, que no hay otro debajo de Él, que no hay otro al lado de Él, y que cuando lleguemos al cielo va a haber solamente un trono y uno sentado en Él. Y no se sientan incompletos. Cuando alguien venga y dijo, pero ustedes creen solo en Jesús, ¿ya? Es lo que la Biblia dice. Lean Colosenses 2:10. Y vosotros estáis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y vosotros estáis completos ¿en quién? Ok, si tenemos a Jesús, ¿nos falta algo? O sea, que pones un tapón en la boca. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y poder o potestad. Él, ¿quién? Jesucristo. Hermano, si usted lo tiene a Él, si usted vive en Él, usted está completo. Ahora, si no lo tiene a Él, usted está en serios problemas esta noche, porque lo necesita a Él para ser salvos. Sin Él no hay salvación. Y el próximo miércoles voy a hablar del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo creo esta verdad, yo practico esta verdad y yo vivo esta verdad. Póngase en pie todo el mundo. Ahora, la palabra de Dios no es confusión. Los que se confunden son aquellos que quieren tergiversar las escrituras, como dice el apóstol, pero las tuercen. Y si en esta noche, mi amigo, usted no tiene esta revelación, el Señor se la quiere dar. Si usted genuinamente se arrepiente en este altar de sus pecados, si aún no ha recibido el nombre en el bautismo, sus pecados no han sido perdonados, porque hay solamente un borrador de pecados, y es el nombre de Jesús. Si aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, todavía hay agua aquí en esta. Hay agua, hay ministro, la presencia de Dios está aquí. Casualmente anoche se bautizaron 2 almas aquí, ¿no? Como a las 10 de la noche, hermano Castillo trajo 2 almas después de un grupo pequeño, hermana Angélica, y vinieron y se bautizaron aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él. Usted esté tranquilo. Si la Biblia lo dice, usted tiene que creerlo. Yo estoy completo en Él. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios. Y la gente no puede entender eso hoy en día. Y el mundo religioso se está deslizando a doctrinas falsas cada día más. Le puedo decir, esta iglesia se va a parar firme. Y si esta iglesia va a crecer y va a influenciar a toda esta comunidad, sea vía radial y como ustedes pudieron mirar el sábado, va a ser por la verdad y solamente la verdad. No va a ser por popularidad, no va a ser por comprometer esto, no, va a ser por la verdad y solamente la verdad. Y no vamos a silenciarlo. Casualmente una de las pastoras llamó ahora, y yo sé que ella no tiene esta verdad, sin embargo quiere que vaya a predicarles, que vaya. Ya ellos saben lo que no creemos, pero quieren esto. Quieren este espíritu, quieren esta vida, porque la verdad realmente trae vida y trae espíritu. Ya el mundo está cansado de religión, de tradiciones, iglesias muertas donde el Espíritu de Dios no se mueve. Hermanos, esta es la hora de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es nuestra hora y no vamos a dar un pie atrás acerca de esta verdad eterna de nuestro Dios.
va a creerlo, va a practicarlo, va a amarlo con todo lo que hay dentro de usted. No vamos a ceder ni una sola pulgada a esta verdad. Y si otros murieron por causa de esta verdad, ¿qué nos cuesta a nosotros pagar un precio sencillo? No importa lo que sea, usted párese firme. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y voy a estar hablando más acerca de doctrina, el bautismo, el arrepentimiento, la santidad de la iglesia, que son doctrinas bíblicas que hoy el mundo religioso las omite, y que todo ya ahora están predicando de una Biblia de 3 páginas. Todo lo demás es antiguo, todo lo demás es aplicable para otros tiempos. La Biblia, mejor dicho, hay que traer solo 3 páginas, ya no hay que traer la Biblia. No vamos a hacer nosotros eso aquí en esta iglesia. Si usted se disgusta por la verdad, me tiene por desapercibido. Si se disgusta porque estamos predicando lo que no es verdad, ahí sí me va a preocupar. Cuando alguien venga y diga, no dice la Biblia tal cosa, entonces me va a preocupar. Pero si algo que he dicho esta noche no está en la Biblia, usted tiene el derecho de venir a preguntarme después del servicio y decirme, esto no está en la Biblia. Y yo le voy a decir, si no está, yo lo cambio. Créame, así de abierto soy yo. Así es mi mente y mi corazón. Si no está en la Biblia y lo estoy explicando y alguien me hace reconocer, yo voy a reconocer mi error. Pero si usted está errado y yo estoy predicando la verdad, sería mejor que usted lo reconozca esta noche. Ahora vamos a juntarnos aquí, vamos a orar como congregación. Y si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, y si hay alguien que no ha rendido su vida al Señor, y si hay alguien aquí que no tiene la revelación de esta vez, quiero que pase aquí al frente. Vamos a orar por usted, y la congregación va a orar como congregación antes de irnos a casa en esta noche, dando gracias por esta palabra. ¿Cuántos aman la verdad? Si ama la verdad, grite amén. Debe de amarla con todo el corazón. Debe de creerla con todo el corazón. Debe saber que el Dios al que servimos es un Dios único, 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 único. Que no hay otro igual a Él. Que no hay otro al lado de Él. Que no hay otro encima de Él y que no hay otro debajo de Él. Él es único. Y hay que amar a ese Dios. Hay que amar a ese. Vamos a orar al Señor todo el mundo. Quiero que levante sus manos aquí en este instante y diga, Señor Jesucristo, yo creo a tu verdad y quiero tener convicción de esta verdad. No me quiero apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero pararme firme en esta verdad, Señor, hasta que tú vengas. Porque hay otros que tuercen tu palabra, Señor. Y hay muchos que están siendo engañados para perdición. Pero en esta noche, Señor, yo hago una declaración de convicción a la palabra de Dios y a la verdad eterna. Señor Jesucristo, oro por este pueblo, Señor. Oro por cada madre y padre de familia. Oro por cada hijo y cada hija. Oro por los amigos que nos visitan en esta noche. Revélales esta verdad, Señor. Háblales a su corazón en este momento. Que puedan venir aquí al frente, Señor, y decir, yo quiero aceptar esta verdad. Yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor para el perdón de los pecados. Yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero esta verdad. Yo quiero esta verdad. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Trae revelación en este instante, Señor. Quita escamas de ojos espirituales. Quita la venda, Señor, que hay en sus ojos. Quita todo impedimento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguien que tiene una enfermedad, en este instante levante su mano. En el nombre de Jesucristo. Tú eres nuestro sanador. Oro por toda enfermedad que está tocando cuerpos aquí. En el nombre de Jesucristo. Echo fuera dolores de cabeza. Echo fuera dolores de espalda. Echo fuera resfríos y flus. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Declaro sanidad
Padre, en el nombre del Señor. Declaro restauración sobre vidas opacadas. Declaro, Señor, renovación de hogares y de familias. En el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por la palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yes. En el nombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oh, Dios mío, toca esta vida en este momento. Sí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, oh Dios. Sí, oh Dios. Sí, oh Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien que hace el bautismo en agua en esta noche, bien puede. Si no tiene el Espíritu Santo, el Señor lo puede sellar en ese momento. Aleluya. Gracias a Dios por esta verdad. Esta iglesia cree en esta verdad y esta iglesia practica esta verdad. Si tiene una necesidad, el Señor se la va a suplir. Crea, pida con fe. El Señor es el suplidor de todas las necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo, suple las necesidades que hay en medio del pueblo de Dios. Suple las necesidades, Señor, que hay en medio de tu pueblo esta noche. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que hay alguien que desea el bautismo en agua en esta noche. Puede venir a este altar aquí al frente. Véngase, déjeme saber a mí. Vamos a llevar la pila bautismal aquí. Vamos a bautizar en el único nombre en el cual usted puede encontrar salvación. Se ha arrepentido de sus pecados. El siguiente paso, el bautismo en agua, para el perdón de sus pecados. Aleluya. El bautismo es muy importante para la salvación. Es esencial para la salvación. Aleluya. Y si aún usted no ha dado ese paso, no tiene que irse a casa sin que el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado dentro de usted. Solo le va a dar un instante. Si desea, venga, Señor. Aleluya, cantemos al Señor y le va a dar la oportunidad. Y si no, que el Señor los bendiga a todos. Los amo a todos. En el amor del Señor Jesucristo. Desen las manos unos con otros. Desen un abrazo, hermanos entre hermanos, hermanas entre hermanas. Y que la paz del Señor Jesucristo los acompañe. Si alguien desea el bautismo en agua, bien puede. Tráigalo aquí al frente. Venga. No tiene que esperar para mañana. Lo que puede hacer esta noche, la salvación es para hoy. Yo quiero que gobiernes, me doy en sacrificio a ti. Siempre viva. Oh, sí, Señor. Gracias a Dios. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Que Dios los bendiga y los guarde. Vayan con la palabra de Dios en sus corazones. Déjenla que se funden ustedes, se afirmen
los ayude y supla las necesidades que traen esta noche. Oh,